Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo lo que vamos a hacer es la segunda parte de mi serie de vídeos en las que hablo de cuál es el jugador más intercambiable de cada uno de los equipos de la NBA. Ya he hecho una parte en la que he hablado de los equipos de la conferencia oeste y ahora vamos a hablar de la conferencia este. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Hace poco más de un día hice una encuesta para preguntaros cuál queríais que fuera el próximo equipo en los vídeos que hago en directo en Twitch, planteando la previa de cada equipo de la NBA, y han ganado los Detroit Pistons. Hoy no lo voy a poder hacer, no me va a dar tiempo a preparar todo el material básicamente, así que mañana, martes, a las 9 probablemente, dado que creo que estaré en casa antes de lo habitual, estaré en directo en Twitch para hacer la previa de los Detroit Pistons y luego la veréis el miércoles en YouTube, obviamente. Pero bueno, ahora ya sí vamos a hablar del tema del vídeo de hoy, que es básicamente plantear cuál es el jugador más intercambiable de cada uno de los equipos de la conferencia este. Esta vez voy a hacer bastantes trampas y creo que en 3 equipos voy a mencionar un par de jugadores porque hay algo de flexibilidad. Pero vamos a empezar por los Boston Celtics, un equipo cuyo jugador más intercambiable es muy probablemente alguien que ni siquiera esperábamos que fuera a estar en el equipo, y ese para mí es Dennis Schroeder. Schroeder es un muy buen jugador que apostó en sí mismo esta agencia libre y le salió muy mal y acabó en los Boston Celtics cobrando menos de 6 millones de dólares cuando aspiraba a ganar más de 20 por año. Es un contrato muy barato para los Celtics y por eso es muy positivo, pero el tema es que es un contrato de un año y Schroeder quiere un aumento muy grande de dinero. Está este año intentando hacer una especie de año puente, ¿no? Con el fin de demostrar lo que vale y el año que viene la agencia libre ganar dinero. Los Celtics no van a poder pagarle más porque no va a tener margen salarial y por el tipo de derechos que va a tener de Schroeder por tenerlo solo un año en el equipo, le pueden aumentar el salario un 20%. Si Dennis Schroeder recibe un aumento del 20% con respecto a sus 5,9 millones de dólares de salario, estará poco por encima de los 7 millones de dólares. Ni siquiera llega al nivel de una mid-level obsession y desde luego no es lo que quiere Schroeder, así que veo inviable totalmente que se queden los Boston Celtics. Cabe la posibilidad de que lo mantengan toda la temporada porque vean que el equipo está funcionando para jugar en playoffs, pero si Schroeder juega bien pero ni siquiera les convence tanto o simplemente quieren sacar valor por él, que no sorprenda que lo intercambien en el trade deadline en algún equipo por un par de segundas rondas, por algún jugador joven, por incluso una elección tardía de primera ronda posiblemente, porque al final Schroeder no va a seguir en Boston, eso seguro, y antes que perderlo por nada podrían querer jugarlo y simplemente perderlo o sacar algo por él. Vamos a hablar ahora de los Brooklyn Nets y el jugador más intercambiable, el jugador que deberían intercambiar además, no solo es que sea intercambiable, es DeAndre Jordan. DeAndre Jordan no va a ser fácil de mover dado que los Nets tendrían que sumar cosas para deshacerse de él, esa es la realidad del contrato de Jordan ahora mismo. Drake Favors, que cobra un poquillo menos con los Utah Jazz y a mí a día de hoy me parece un jugador más jugable en la NBA, ha tenido que ir asociado con una primera ronda para que los Thunder quisieran comerse su contrato. La situación de DeAndre Jordan creo que será parecida, pero los Nets parece que por fin están dispuestos a moverlo. Eso al final depende básicamente de que Kevin Durant y Kyrie Irving les den permiso, y poco a poco se ha visto algún rumor de que es probable que pueda pasar, así que DeAndre Jordan es el jugador más intercambiable de los Brooklyn Nets. Vamos a hablar ahora del otro equipo de Nueva York, de los New York Knicks, y llegamos precisamente a un equipo en el que voy a plantear un par de opciones. El jugador más intercambiable de los Knicks para esta próxima temporada es Kevin Knox, pero la realidad es que a nadie le importa a día de hoy Kevin Knox, es un jugador entrando en su cuarto año en la NBA y a menos que nos sorprenda, creo que los Knicks se han rendido ya totalmente con él. Tiene capacidad de tiro, tiene buen tamaño, debería ser como mínimo un buen alero 3&D, pero no consigue ganar minutos y los Knicks estarán más que dispuestos a moverlo y probablemente si alguien les ofrece una segunda ronda lo muevan sin más, pero dado que no es un jugador súper interesante a día de hoy, voy a plantear otro que tal vez os podría sorprender, pero que creo que es muy legítimo, y es Mitchell Robinson. Mitchell Robinson está entrando en su cuarta temporada también, ha tenido muchos problemas de lesiones y es un center muy prometedor, un jugador mucho más interesante de lo que es Kevin Knox a día de hoy, pero dado que es un jugador que fue seleccionado en la segunda ronda y está en su cuarto año de novato, no va a ser un agente libre restringido al final del año, va a ser un agente libre sin restricciones. Los Knicks podrían renovarlo ahora mismo antes de que empiece la temporada, podrían llegar a un acuerdo con él en la próxima agencia libre, pero también podrían perderlo sin nada, y tal vez dado que tienen a Nerlens Noel y acaban de draftear a un center muy al final en el draft pero muy interesante en Jericho Sims, decidan rendirse con la salud de Mitchell Robinson y no quieran mantenerlo. En ese caso supongo que tendrían que asociarlo con algo más porque cobra tan poco que es difícil sacar algo interesante por él, pero tal vez un pack de Kevin Knox y Mitchell Robinson acabe siendo intercambiado a algún otro lado. Llegamos a los 76ers, creo que no tiene mucho sentido pararse aquí, todos estamos esperando que sea intercambiado Ben Simmons, así que es claramente el jugador más intercambiable de los Philadelphia 76ers. En el caso de los Toronto Raptors, creo que el jugador más intercambiable del equipo es un jugador que de hecho ya ha dicho que no querría estar en Toronto, aunque posiblemente acabe empezando a jugar la temporada ahí, y ese es Goran Dragic. Dragic llegó como parte del intercambio del Sing and Trade de Kyle Lowry y al final
es un jugador cuyo contrato no debería estar cobrando de 19 millones de dólares. Su contrato era una opción del equipo y los Miami Heat tuvieron que aceptar este contrato para hacerlo cuadrar a nivel salarial y poder hacer ese sign and trade por Kyle Lowry. Y es un jugador bueno, cobra demasiado, 19 millones de dólares es mucho, pero Dragic es un jugador bueno y su contrato ya está garantizado y creo que los Raptors van a tener interés en mantenerlo, pero si hay un intercambio de algún jugador en Toronto esta temporada, lo más probable es que sea Goran Dragic yéndose muy probablemente a los Dallas Mavericks, de hecho. Vamos a hablar ahora de los Chicago Bulls y aquí tenemos un jugador que fue seleccionado en la lotería hace poco, que todavía no tenemos claro lo que es, tiene momentos increíbles y momentos muy malos, pero creo que en el contexto del equipo actual de unos Chicago Bulls mucho más veteranos y que tienen expectativas de luchar por entrar en playoffs, Coby White es intercambiable. No estoy diciendo que los Bulls se hayan rendido con él, es posible que lo quieran mantener, está solo entrando en su tercera temporada y tiene pinta como mínimo de que va a acabar siendo un buen sexto hombre, posiblemente Bass, pero los Chicago Bulls tal vez quieran hacer algún movimiento para conseguir algún veterano y seguir ganando partidos, porque lo que quieren es renovar y mantener a Zach LaVine, es la prioridad principal de este equipo, es el motivo por el que están haciendo todo lo que han hecho en este último año y medio, intercambiando por Vucevic y fichando luego a Alonso Ball y a DeMar DeRozan, y en este contexto es verdad que Coby White es prescindible y podría formar parte de algún hipotético intercambio. Ahora vamos a hablar de un jugador que sabemos desde hace un año prácticamente que es intercambiable y todavía no ha sido movido, y puede que ahora haya un pequeño cambio de tornas, porque ese jugador es Colin Sexton de los Cleveland Cavaliers. Creo que es el jugador que más posibilidades tiene de ser intercambiado de los Cavaliers. He de decir que cuando empecé a plantear este vídeo hice la conferencia este y la oeste el mismo día, en un Word básicamente, y en los Cavs tenía apuntados tanto a Colin Sexton como a Larry Nance Jr. y esa misma noche fue el intercambio de tres bandas que trajo a Lauri Markkanen a Cleveland, así que uno de los jugadores más intercambiables de los Cavs ya ha sido intercambiado. Y la situación de Colin Sexton es curiosa porque es un jugador que ha tenido una producción increíble en Cleveland, simplemente no ha resultado en victorias, y si hubieran drafteado un guard estaría casi seguro de que lo van a mover, pero la realidad es que han conseguido a Lauri Markkanen en agencia libre y han drafteado con el tercer pick del draft a un big en Evan Mobley, por lo que Colin Sexton todavía tiene mucha cabida en el equipo. Y viendo el contexto de Dennis Schroeder y lo que ha pasado con su agencia libre, tal vez Colin Sexton decida no arriesgarse, no ir a por un max contract y decida conformarse con menos dinero, no poco, pero 18, 19 millones o algo así. Y si ese fuera el caso, creo que los Cavaliers deberían mantenerlo y no lo intercambiarían, pero si Sexton sigue empeñado en que es un jugador de max contract, que no sorprenda que lo acaben moviendo o antes de empezar la temporada o durante la temporada porque no quieran arriesgarse a su agencia libre restringida, aunque viendo el mercado que hay y que no va a haber mucho dinero, es posible que Cleveland pueda jugar bien sus cartas en la agencia libre restringida y mantener a Colin Sexton a un precio no muy alto. Vamos a hablar ahora de los Detroit Pistons, un equipo que está en reconstrucción, tanqueando, acaba de conseguir el primer pick del draft y no creo que estén preparados para ganar todavía y sin embargo no tienen demasiadas cosas intercambiables. Muchos son jugadores jóvenes interesantes o jugadores que cobran muy poco y que no son realmente interesantes y que están ahí para ser veteranos, sólidos simplemente. Está por ahí por el medio Kelly Olynyk, que es intercambiable, es verdad, pero lo acaban de fichar, cobra bastante y creo que si lo mueven será más bien el año que viene. Y en este contexto, teniendo en cuenta que además tienen 16 jugadores en plantilla y tienen que hacer un hueco, parece probable que a quien acabe moviendo sea su pick número 15 de hace un par de años en Sekou Doumbouya, un ala pivot con mucho potencial que todavía es muy joven, tiene solo 20 años, pero que no está funcionando de momento y parece que Detroit ya está un poco cansado de esperar por él. Vamos a hablar ahora de otro equipo donde voy a plantear un par de opciones también en los Indiana Pacers. El jugador más intercambiable de Indiana a día de hoy es Jeremy Lamb, ya hemos oído reportes de que está en el mercado básicamente. Es un jugador que es un escolta, bueno como tirador, decente como playmaker o como creador más bien, pero que tampoco es especialmente bueno y que viene de una ruptura de ligamento cruzado el año pasado, pero cobra 10 millones de dólares y está en su último año de contrato y puede ser interesante para un equipo que quiere un veterano, pero yo voy a plantear otro jugador más que también está en su último año de contrato, muchísimo mejor, que viene también de una lesión en TJ Warren. TJ Warren en la burbuja fue Michael Jordan durante un breve instante, no es una realidad tampoco, pero sí que es un muy buen anotador que no jugó nada la temporada pasada y que está en su último año de contrato cobrando relativamente poco, unos 12 millones de dólares, estoy seguro de que va a querer cobrar más y en el caso de que los Pacers no quieran pagarle lo que quiere TJ Warren, estoy seguro de que lo sabrán los dos ya y si ese fuera el caso, que no sorprenda que los Pacers intenten moverlo a algún equipo que quiera un alero o ala pivot capaz de competir y de ayudar ahora y de anotar para sacar valor por él, o sea que sí, Jeremy Lamb es el jugador más intercambiable de los Indiana Pacers, pero ojo a TJ Warren cambiándose de equipo. Ahora vamos a hablar de los Milwaukee Bucks, que la verdad es que no creo que tengan intención de intercambiar a nadie. Tiene un equipo un poco limitado a nivel de jugadores reales, solo que muy bueno en la cima y un equipo de campeonato al final. Pero si voy a decir un jugador será Donte DiVincenzo, un jugador que está ahora entrando en su cuarto año en la NBA, su cuarto año de contrato de novatos, alguien que realmente ayudó al equipo y su escolta titular, pero se lesionó durante los playoffs y no estuvo en la fase final del campeonato de los Milwaukee Bucks, por lo que es un jugador que sí que tiene un rol interesante, pero Grayson Allen acaba de llegar para competir con él y ambos jugadores están entrando en su último año
año de contrato de novatos, por lo que querrán una subida salarial considerable. Creo que Milwaukee solo va a poder mantener a uno de los dos, si es que mantienen alguno, y Grayson Allen es probable que sea más barato, así que tal vez opten por mover a DiVincenzo y sacar algo por él, con el fin de ahorrarse dinero de cara a la próxima temporada y seguir teniendo un equipo competitivo este año y más a largo plazo. Vamos a hablar ahora de los Atlanta Hawks, otro equipo donde voy a plantear un par de opciones. El jugador que me parece el más intercambiable de Atlanta ahora mismo, que se está volviendo un equipo cada vez más caro, es Danilo Gallinari, que este año cobra 20 millones de dólares, pero el año que viene tiene garantizado solo unos 6, y cada vez hace menos falta porque el equipo tiene muchísimo talento joven empujando desde abajo, tiene a John Collins al que acaban de renovar por mucho dinero, y Gallinari es un jugador interesante para un contender que quiere ahorrarse dinero el año que viene, pero es verdad que tiene parte de su contrato garantizado, así que no estoy seguro de cuánto mercado va a tener porque cobra 20 millonazos de dólares al final, y por eso también voy a plantear a John Collins como un jugador intercambiable. Es verdad que lo acaban de renovar, pero está claro que los Hawks están dispuestos a prescindir de él si realmente tiene una opción interesante. Atlanta no le puede pagar a todos sus jugadores jóvenes, así que si hay un intercambio por alguien potente que cobre, John Collins muy probablemente vaya a estar involucrado junto a algún jugador joven más, pero al final es el jugador que tiene ahora mismo el contrato grande entre las estrellas jóvenes e intercambiables de los Hawks, porque Trae Young es intocable, y por eso hay bastantes posibilidades de que, pese a que acabe de renovar por bastantes años con los Atlanta Hawks, sea intercambiado. Vamos a hablar ahora de los Charlotte Hornets, y aquí en general no veo ningún intercambio potencial. Lo que más tendrían que mover son algunos de sus bigs, y no son interesantes. Ni Nick Richards ni Brandon Curry van a traer interés de nadie. Tal vez alguien pague una segunda ronda mala por ellos o algo así, pero nada más. Pero hay un jugador que está con un muy buen contrato, 2 años de contrato, el segundo solo parcialmente garantizado, que acaba de llegar en agencia libre, que es bueno y encaja en el equipo, pero también podría moverlo si sacan suficiente por él, y ese es Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. va a cobrar nada, unos 12 millones y medio este año, el siguiente tiene garantizado solo con 5 millones, por lo que es un contrato que le da bastante control al equipo en la próxima temporada, ya sea los Charlotte Hornets o otro equipo el que tenga a Kelly Oubre Jr. en ese momento. Si quieren cortarlo pueden, y pueden asumir 5 millones de dólares, si quieren mantenerlo mantienen un precio muy adecuado. También es un contrato en el precio ideal para moverlo a cualquier otro equipo, esos 12 a 15 millones de dólares son los salarios más fáciles de mover en la NBA a día de hoy, aparte de los jugadores que cobran la mínima. Y Kelly Oubre Jr. es interesante, es atlético, es un buen jugador cortando canasta, un jugador sólido a nivel defensivo, aunque no tan bueno como puede parecer, que ha tenido un mal año de 3 esta temporada pasada, pero que no es un mal triplista tampoco dentro de lo que cabe, que creo que encajaría muy bien como suplente de Gordon Hayward en los Hornets, y teniendo en cuenta que Hayward se lesiona mucho, podrían acabar necesitándolo de titular, pero si hay una oferta adecuada, creo que los Hornets van a estar bastante dispuestos a moverlo. Vamos a hablar ahora de los Miami Heat, que no tienen demasiado intercambiable porque en general acaban de renovar a la mayoría de sus jugadores. Los jugadores por los que han pagado bastante en agencia libre son muy veteranos y no se van a ir a otro lado en breves, en PJ Tucker y Kyle Lowry. Y al final el jugador intercambiable que hay ahora mismo en el equipo es Tyler Herro, un jugador todavía joven que está ahora a punto de empezar su tercera temporada en la NBA, que decepcionó en su segunda temporada en la NBA, pero no porque jugara mal, sino porque el estándar que había planteado en los playoffs de la primera era muy alto, pero jugó bien, todavía tiene potencial de llegar a ser muy bueno, simplemente se ha deteriorado todo ese hype que tenía después de sus primeros playoffs donde llegó a las finales de la NBA con los Miami Heat, pero es un jugador bueno, con potencial, que sumado a otro jugador para elevar el salario básicamente, podría ser intercambiable por algún jugador interesante. La realidad es que no creo que Miami vaya a hacer un movimiento así, pero los Heat destacan por ser agresivos, siempre hacen todo lo que pueden por mejorar a su equipo, y si consideran que mover a Tyler Herro es útil, lo van a hacer, de eso estoy seguro. Vamos a hablar ahora de los Orlando Magic, que tienen varias opciones porque al final es un equipo en reconstrucción, similar al caso de los Detroit Pistons, pero sí que tienen todavía jugadores interesantes, veteranos que no encajan con el futuro del equipo, y el jugador más interesante e intercambiable de los Orlando Magic a día de hoy es Terrence Ross, que tiene todavía 2 años de contrato, cobrando unos 12 millones por año, una vez más un contrato muy intercambiable y fácil de mover, y al final como sexto hombre, como anotador desde el banquillo, es un jugador capaz de tirar, capaz de crear por sí mismo, decente a nivel defensivo y por lo tanto muy útil. Y también voy a sumar otro jugador que tiene tantas posibilidades, si no más, que Terrence Ross se ha intercambiado en Robin López. Robin López llega este año a los Orlando Magic, cobra solo 5 millones de dólares y es un center que va a estar ahí compitiendo por minutos con Mo Bamba y con Wendell Carter Jr. y es alguien que aporta veteranía al equipo, pero no creo que forme parte en absoluto de los planes a largo plazo de los Orlando Magic, y con ese contrato de 5 millones de dólares Robin López es un candidato ideal a ser intercambiado durante esta temporada antes de que se termine el periodo de intercambios, dado que encaja perfectamente en cualquier contender cuyo center suplente se haya lesionado, que simplemente considere que necesita un refuerzo en esa posición de center. Es fácil intercambiar por un contrato de 5 millones de dólares y los Magic seguramente saquen algo por él. No me extrañaría en absoluto que Robin López acabe la temporada en un equipo diferente. Y para finalizar llega el turno de los Washington Wizards, que tiene un equipo súper profundo después de ese intercambio de Russell Westbrook, y especialmente la posición de ala pivot y de center tiene muchos jugadores, y si alguien es intercambiable me parece que es Montrezl Harrell. Está en su último año de contrato, cobra menos de 10 millones de dólares, es muy buen sexto hombre como anotador sobre todo, tiene sus problemas en playoffs donde en general ha sido un jugador que
ha tenido un impacto incluso negativo en los últimos 2 años, lo cual lo perjudica. Pero al final los Washington Wizards tienen 3 centers interesantes, el jugador prioritario sospecho que será Daniel Gafford, debería serlo. Luego están Thomas Bryant y el propio Montrezl Harrell. Los 3 centers se merecen minutos, no hay minutos para los 3 porque ninguno de ellos puede realmente jugar de ala pivot, y por eso creo que Montrezl Harrell tiene muchas posibilidades de acabar la temporada en un equipo diferente, dado que en Washington no va a tener minutos para todos, no tienen realmente ningún motivo para mantenerlo a largo plazo, dado que no es un jugador que encaje de manera ideal ni con ni sin Bradley Beal, ya sea si lo pierden a la larga o si lo mantienen, y al final Harrell es un jugador que en esa posición de center puede ayudar a algún equipo que necesite algo de profundidad, que necesite algo de carga ofensiva y algo de anotación desde el banquillo. O sea que sí, Harrell es un jugador que ha tenido sus problemas en playoffs, pero sigue siendo un jugador que es capaz de aportar como mínimo durante la temporada regular. Creo que tendrá algo de mercado y no creo que tenga ningún sentido para los Washington Wizards mantenerlo a largo plazo. Y con esto hemos finalizado ya esta serie de 2 vídeos hablando de los jugadores más intercambiables de cada uno de los equipos de la NBA. Como veis, en el este hay varios equipos que tienen un par de opciones diferentes, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.